El contenido de este apartado son definiciones, pasos en el desarrollo de la prueba de hipótesis, los tipos de error luego del resultado de la prueba, ejercicios de prueba de hipótesis para la media poblacional, otro ejercicio de prueba de hipótesis para la proporción poblacional y un ejercicio de prueba de independencia. Las pruebas de hipótesis recaen sobre los parámetros, es decir, estos parámetros se someten a una especie de juicio para analizar si ese valor puede ser aceptado o rechazado. A diferencia del caso de estimación de parámetros, en donde a partir de la muestra se estiman los parámetros, acá se tiene de que los parámetros ya existen y por procedimiento los vamos a validar o invalidar. Hipótesis estadística es una afirmación que se hace respecto de un parámetro, una alusión. Como se refiere a los parámetros media y proporciones, vamos a ponerles algunos números de acuerdo a la ocasión. El objetivo es validar un enunciado sobre el parámetro que se supone cierto o bien rechazarlo mediante el uso de la evidencia. La evidencia es la información de la muestra. Y con esa información de la muestra vamos a obtener un estadístico de prueba que es el que servirá para analizar si podemos aceptar o rechazar un determinado planteamiento de hipótesis. Luego de haber realizado el procedimiento de prueba, se llega a la decisión de no rechazarla o decir rechazar la hipótesis nula. La interpretación del nivel de significancia es la siguiente. El propósito de la prueba de hipótesis no es cuestionar el valor calculado del estadístico de la muestra, sino hacer un juicio respecto de la diferencia entre ese estadístico y un parámetro hipotético de la población. Es decir, vamos a confrontar valor de muestra y valor de población y analizar mediante este procedimiento si es posible o si es significativa la diferencia entre ambos. Los pasos para elaborar la prueba se resumen en 4. Número 1, planteamiento de hipótesis nula e hipótesis alterna. La simbología que utilizaremos para hipótesis nula es una H mayúscula con un subíndice 0 y una H mayúscula con subíndice A o 1. En el paso 2, debe de especificarse el nivel de significancia y definir el valor crítico. En el paso 3, se recolectan los datos de la muestra y se calcula el estadístico de prueba. En el paso 4, se emplea la regla de rechazo y se analiza la decisión. La regla de rechazo confronta el estadístico crítico y el estadístico de prueba. ¿Cuáles son los resultados a los que se puede llegar luego de haber elaborado una prueba de hipótesis? Hay 4 resultados posibles. En el cuadro se observa el resultado de la prueba y se observa la realidad. El resultado de la prueba puede ser aceptar la hipótesis nula o rechazarla. Y la realidad puede ser que la hipótesis nula sea verdadera o falsa. Y de acuerdo a la situación, pudiera aparecer un resultado correcto que es aceptar la hipótesis nula cuando es verdadera y otro resultado correcto que es rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Pero también pueden aparecer el resultado de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Es decir, estamos rechazando una verdad, a eso se le conoce como error tipo 1. El error tipo 2 será aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula sea falsa.
Eso es como aceptar algo falso. Y las probabilidades que se pueden apreciar de cometer el error tipo 1 es alfa, o el nivel de significancia, y de cometer el error tipo 2 es beta. Ejercicio de la prueba de hipótesis para la media poblacional. Los mercadólogos tienen la sospecha de que el promedio en que un adulto ve televisión ha aumentado, y para probar esa hipótesis toma una muestra de 64 adultos de la misma población, obteniendo como resultado una media de 4 horas semanales. En el pasado, el tiempo promedio en que adultos ven televisión ha sido de 3 horas a la semana. La desviación estándar poblacional es 0.90 horas. Si se utiliza un nivel de significancia del 10%, verifique si la afirmación del investigador es realmente cierta usando la respectiva prueba de hipótesis. Antes de plantear la hipótesis, antes del paso 1, se recuerda cuáles son las formas de plantear la hipótesis. Puede ser cola inferior, en el caso que la hipótesis alterna sea menor. Puede ser cola superior, en el caso que la hipótesis alterna esté planteada con el signo de mayor. O puede ser de 2 colas, en el caso que la hipótesis alterna esté planteada como desigual. Allí depende de la situación la que nos dirá en qué momento utilizar una u otra. En este caso, lo que se quiere indagar es si ha habido un aumento en el número de horas que los adultos ven televisión. Por eso es que la hipótesis alterna se plantea como mayor y quedan definidas como hipótesis nula, menor o igual que 3, hipótesis alterna mayor que 3, teniendo cada uno de ellos un significado o una lectura. En el paso 2 se define el nivel de significancia, que el mismo problema lo pide con 10%. Esto automáticamente hace una confianza del 90%, y nos aparece que al buscar en tablas el valor de z sub alfa igual a 0.10 es 1.28. La función de este estadístico crítico es ubicar la frontera entre región de no rechazo de la hipótesis nula y rechazo de la hipótesis nula. El paso 3 es recolectar los datos de la muestra y calcular el estadístico de prueba. Tenemos la fórmula, y esa fórmula deberá ser sustituida por los elementos que hayamos tomado como datos de la lectura del problema. Aquí tenemos que la media de muestra es 4 horas, la media de población es 3 horas, la desviación estándar es 0.90 y el tamaño de muestra es 64, resultando un estadístico de prueba de 8.88. Con eso llegamos al paso 4, que es confrontar el estadístico crítico y el estadístico de prueba. La regla de rechazo es la siguiente: rechazar la hipótesis nula si el valor del estadístico de prueba es mayor al valor crítico. Muy bien, la regla de rechazo es que si el valor del estadístico de prueba es mayor al estadístico crítico, debe ser rechazada la hipótesis nula. En este caso se cumple, puesto que el estadístico de prueba es 8.88 y el crítico es 1.28, se cumple la regla, con lo cual se puede llegar a la conclusión de rechazar la hipótesis nula. En forma gráfica será importante analizar dónde se ubica ese valor. Y claramente lo observamos que se ubica en la región de rechazo. El significado de ese resultado es el siguiente: con una significancia del 10%, la decisión es rechazar la hipótesis nula, con lo cual se concluye que el promedio de ver televisión en adultos ha tenido un aumento significativamente mayor a las 3 horas. Tenemos un segundo ejercicio que se refiere a proporciones. Dice así: la cadena de supermercados AZ
asegura que el 90% de los habitantes del municipio de San Juan de la Piedra compran en el supermercado al menos una vez a la quincena. El ejercicio 2 dice así: la cadena de supermercados AZ asegura que el 90% de los habitantes del municipio de San Juan de la Piedra compran en el supermercado al menos una vez a la quincena. Para contrastar ese planteamiento, una firma de marketing hace un estudio con 150 habitantes del municipio y se pregunta: ¿compra al menos una vez en la quincena en el supermercado AZ? Luego de resumir la información, se tiene que 130 personas aseguran que sí compran al menos una vez cada 15 días. Usando una significancia del 3%, es diferente la proporción de clientes del negocio. Y procedemos al paso 1. Antes de proceder al paso 1, se recuerda nuevamente las formas de plantear hipótesis, que son de una cola o de dos colas según el interés. El planteamiento de la hipótesis nula y alterna son los siguientes. En el paso 1, el planteamiento de la hipótesis nula y alterna se tiene lo siguiente. Hipótesis nula: 90% de los clientes del supermercado compran al menos una vez cada 15 días. Y la alterna es que el porcentaje de clientes que compran en el supermercado es diferente al 90%. El paso 2 es especificación del nivel de significancia y definición del valor crítico. En este caso, la significancia es del 3% y automáticamente la confianza es 97. Nótese que en este caso el valor crítico conllevará su índice Z sub alfa medios, porque se trata de dos colas. El problema establece de que se quiere probar si ha habido cambios, y los cambios pueden ser mayores o menores. Por eso es de que la hipótesis alterna fue planteada como desigual. En este caso, al plantearse de esa forma, el nivel de significancia de 0.03 queda repartido en las dos colas de la distribución normal, que en forma gráfica se puede apreciar de la siguiente manera. Se puede apreciar 0.0015 hacia ambos lados, que siempre complementan el 0.03. Y con esto se define que el valor crítico procede a la región de rechazo y a la región de no rechazo. En el paso 3 se tiene que recolectar los datos de la muestra y calcular el estadístico de prueba. En este caso, el estadístico de prueba tiene en el numerador la diferencia entre el estadístico y el parámetro, y en el denominador el error estándar. Los datos que tenemos son X, que son 130 clientes, y N, que son 150 clientes también. En el caso de 130, que dijeron que compraban al menos una vez a la quincena en el supermercado. Con esto se tiene una proporción de 0.867, o sea, el 86.7% de la población hace uso de ese supermercado. La división estándar de la proporción poblacional la obtenemos con esta fórmula, haciendo uso de la hipótesis nula, donde se establece que P es 0.90 y Q es el complemento, 0.10, con lo cual resulta 0.0245 de desviación estándar de la proporción poblacional. Con ello se tiene la sustitución en la fórmula y llegamos a que el resultado es menos 1.35. Ya tenemos los dos valores de Z, el estadístico de prueba y el estadístico crítico. Ahora, simplemente es de compararlo con la regla de rechazo. La regla de rechazo se establece que si el estadístico de prueba es menor que el estadístico crítico, o si el estadístico de prueba es mayor al estadístico crítico, entonces se va a rechazar la hipótesis nula. En este caso, que tenemos que el estadístico crítico es 1
es 2.17 y el estadístico de prueba es 1.35, al compararlos se tomará la decisión de no rechazar la hipótesis nula porque no se cumple la regla. En forma gráfica, se observa que el valor del estadístico de prueba se ubica en la región de no rechazo. Es decir, se acepta la hipótesis nula. Al aceptar la hipótesis nula, tenemos la siguiente interpretación. Con una significancia del 3%, la decisión es no rechazar la hipótesis nula, con lo cual se concluye que el porcentaje de clientes que compran al menos una vez en el supermercado es del 90% de la población. Ejercicio 3. Prueba de independencia. Una ejecutiva de marketing está interesada en analizar si la marca se distribuye uniformemente en las 4 zonas del país: oriental, paracentral, central y occidental. Para ello toma una muestra de 100 consumidores de cada región con los resultados resumidos en la siguiente tabla de contingencia. Ahí tenemos una tabla de contingencia donde aparecen los que compran la marca, los que no la compran, de acuerdo a la zona. Y lo que se va a probar es si hay alguna relación entre la elección de comprar y la zona del país. Eso lo vamos a hacer con una significancia del 5%. Antes, se recuerda cuáles son las formas de plantear la hipótesis nula en el caso de las pruebas de independencia. Siempre va a ir asociado a los siguientes términos: no hay relación entre X y Y, X es independiente de Y, no hay diferencia. Teniendo esos parámetros, esas referencias, planteamos la siguiente hipótesis nula y alterna. En primer lugar, hay 2 variables. La primera variable es elección de comprar o no la marca. Y la segunda variable Y, la zona del país. En ese sentido, se plantea la hipótesis nula: la elección de comprar la marca es independiente de la zona del país. Eso se puede interpretar como que la marca se está distribuyendo uniformemente, y lo contrario como que la marca no tiene una distribución uniforme en las regiones del país. En el paso 2, vamos a definir nuevamente la significancia y el valor crítico. Nada más que en este caso no utilizaremos la distribución normal, sino que la distribución chi cuadrado. Y por ello, en la distribución chi cuadrado necesitaremos los siguientes elementos: nivel de significancia 5%, grados de libertad en la prueba de independencia son el número de filas -1 y el número de columnas -1, haciendo un total de grados de libertad de 3. Al buscar en la tabla de distribución chi cuadrado, debemos de tener el cuidado de interceptar con una significancia del 5% y con 3 grados de libertad el valor crítico, que es el que ahí aparece señalado, definido en 7.815. En forma gráfica, el valor crítico representa la división en las regiones de aceptación y las regiones de rechazo. La forma de esta distribución es asimétrica positiva. En el paso 3, recolectamos los datos de la muestra y calculamos el estadístico de prueba. Esto lo hacemos con la siguiente fórmula: suma de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas al cuadrado, dividido entre las frecuencias esperadas. Y para calcular las frecuencias esperadas, tenemos que hacer un total de fila por total de columna entre un total general de la muestra. Eso se especifica de la siguiente forma. Las frecuencias observadas son las que ya vienen dadas por el problema. El problema en la tabla de contingencia es lo que nos presenta, mientras que las frecuencias esperadas las tenemos que calcular total fila por total columna en cada uno de los casos. Por ejemplo, para la primera fila, primera columna, tenemos que el total es 207
Total fila, total columna 100 y el total general es 400. Entonces, dando como resultado 51.75. Eso significa que es la frecuencia observada, la frecuencia esperada en relación a la frecuencia observada que tenemos de 45 en la tabla anterior. Así los hacemos todos. Todos los cálculos, de uno en uno, con mucho cuidado, con tiempo, entonces se tienen esos resultados. Esos mismos resultados es bueno llevarlos a una tablita para proceder a aplicar la fórmula. En primer lugar, de uno en uno anotamos la frecuencia observada, la respectiva frecuencia esperada de la fila 1, columna 1, la diferencia entre ellos es 75, la diferencia al cuadrado es 45.5625, y luego ya dividido entre la frecuencia esperada nos aparece 0.8804. En la fila 1, columna 2 de la tablita, anotamos el valor de la frecuencia observada, 60, el valor de la frecuencia esperada, 51.75, anotamos la diferencia con la calculadora, la misma calculadora elevamos al cuadrado, o la segunda potencia de 825 es 68.0625, y finalmente al dividirlo entre la frecuencia esperada, nos aparece 1.3152. Todo el procedimiento se continúa con el mismo empeño para obtener los resultados que van a ir apareciendo, en donde al final interesa la suma de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas al cuadrado, partido por las frecuencias esperadas, interesa entonces la suma de ellos. Esa suma se conoce como el estadístico de prueba y es equivalente a haber aplicado la fórmula que antes habíamos anotado. 4.6757 es entonces el valor del estadístico de prueba, que también tendrá que confrontarse con el estadístico crítico. Que la regla de rechazo establece que si el estadístico de prueba es mayor que el estadístico crítico, entonces debe ser rechazada la hipótesis nula. En este caso, el 4.67 no es mayor a 7.85, por lo tanto, no se puede rechazar. Observando tales cálculos en esta gráfica, región de no rechazo, en esa región de no rechazo se ubica el estadístico de prueba, es decir, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Cómo se debe de interpretar ese resultado? Con una significancia del 5%, la decisión es no rechazar la hipótesis nula, por lo cual se concluye que la elección de comprar la marca es independiente de la zona del país y por tanto la marca se distribuye de manera uniforme. En otras palabras, la decisión de comprar o no la marca no se relaciona con la zona donde se distribuye el producto. ¿Es todo? Gracias.